Buenas tardes, Carlitos, gracias a vos por el espacio. Acá estamos, recién llegamos de trabajar, lo que estamos haciendo desde antes que inicie la campaña, lo que hacemos siempre, ¿no? Estar con los vecinos y las vecinas. Estuvimos hoy a la mañana en el barrio 22 de febrero y a la tarde en Atalaya, en distintas instituciones intermedias. La verdad que estamos recorriendo Magdalena y bueno, los pueblos del interior, charlando mucho con la gente, que es lo que nos gusta hacer. Nos parece que esta campaña es fundamental, estar presentes en la calle y escuchar a los vecinos y a las vecinas, que la verdad que contentos porque tenemos muy buena recepción. Y también, bueno, escuchando problemáticas que son muy duras, que atraviesan a nuestros vecinos y tratando de acompañar ante esos planteos, ¿no? Bien, por ejemplo, hoy concretamente en Atalaya, ¿qué les comentaban los vecinos? ¿Cuál es, digamos, la expresión de ellos en medio de este proceso electoral? Hoy estuvimos en el Centro de Abuelos de Jubilados y Pensionados, Centro de Jubilados y Pensionados Alborada, reunidos con quienes están conformando actualmente la comisión, hablando de las necesidades que tienen principalmente en relación al edificio y también en cuanto a propuestas para realizar allí actividades y demás. Así que bueno, asumimos el compromiso de acompañarlos en este proceso de puesta en valor del edificio y vamos a estar planificando a la brevedad acciones para poder cumplir con lo que ellos necesitan. Nos parece fundamental acompañar a los adultos mayores, más en este contexto donde el gobierno de Milei toma una posición ante ellos que es la de reprimirlos sistemáticamente semana a semana cuando van a reclamar por un salario digno. También ejerce violencia al vetar el aumento que se había aprobado tanto en la Cámara de Diputados como senadores. Y bueno, para contrarrestar este posicionamiento político del gobierno nacional nos parece fundamental estar presentes en estas instituciones intermedias y poder acompañar a los adultos mayores que lo que necesitan es un Estado presente y que también la sociedad los acompañe para poder transitar esta etapa de la vida con dignidad, ¿no? Bien, hay como una estrategia de nacionalizar, digamos, ¿no? Los temas no se enfocan mucho en lo local. ¿Ustedes cómo lo manejan eso? Porque pareciera no centrarse más bien en la temática nacional, que por supuesto nos afecta, ¿no? Pero la campaña ahora es más bien para el orden local y municipal, ¿no? Dale. No, sí, por supuesto que el orden local es sumamente importante para nuestros vecinos, pero difícilmente con una ordenanza se pueda lograr que los jubilados vuelvan otra vez a tener los medicamentos gratuitos o que aquellas personas que tienen con discapacidad que han tenido la pensión vuelvan a recuperar la pensión. Entonces me parece que obviamente el trabajo local es sumamente importante para nuestros vecinos, pero también entendemos que el gobierno nacional tiene que dar un piso de dignidad donde garantice el derecho a los jubilados, a los pensionados en este caso, a las personas con discapacidad, a los jóvenes. Entonces, obviamente uno siempre enfoca el rol del concejal, que de hecho para mí el trabajo que ha hecho Mirna y que ha hecho Laura en el Consejo Deliberante también ha sido enorme, porque han presentado más de 50 proyectos entre las dos, y se puede manifestar en el trabajo y el hecho recorrido. No basta solo con ir al Consejo Deliberante e informar al vecino que quiera acercarse, que también me parece interesante que exista una apertura del Consejo Deliberante para ver qué concejales trabajan y qué concejales no. Entonces me parece que el trabajo de Mirna ya da cuenta del vecino de lo que hace, también del trabajo de Laura, pero nos parece importante entender que hay que poner un freno a Milei, y el freno a Milei lo ponemos nosotros. La oposición a Milei en Magdalena es Fuerza Patria, no es ni EPA ni el oficialismo local, y me parece que en estos momentos donde la gente la está pasando mal, quien decide callarse para tener alguna ventaja electoral, quizá porque puede alguno de EPA ser beneficiado con el voto de alguno de Milei, de algún votante de Milei, que por ahí no comulga con nosotros y no comulga tampoco con el gobierno municipal. Me parece que nosotros no hacemos política solamente para que nos voten, hacemos política para que la gente esté mejor. Y frente a esta situación, donde el gobierno nacional oprime permanentemente a nuestros vecinos, consideramos que hacer silencio en este contexto es ser cómplice del gobierno nacional. Y nosotros queremos manifestar nuestro repudio absoluto a un gobierno que oprime a los jubilados, a las personas con discapacidad, a los jóvenes, y que permanentemente le hace muy difícil la vida día a día a nuestros vecinos, a nuestros comerciantes. Y no podemos no manifestarnos frente a esa situación.
Me parece que el silencio cómplice que ejerce EPA y que ejerce el gobierno municipal, nosotros no lo toleramos y no vamos a hacer un espacio político que se centre solamente en lo local sin analizar el contexto nacional y sin repudiar las políticas que permanentemente perjudican a nuestros vecinos. ¿Y creen que el mensaje también le puede llegar, o creen ustedes, el mensaje al vecino también le puede llegar, digamos, en ese sentido, lo que busca también Fuerza Patria? En realidad el que da el mensaje es el vecino. Sí. Mirna, cuando sale a caminar, a hablar con los vecinos, quienes hablan son ellos, porque ellos padecen día a día del gobierno nacional. La verdad que hace 20 días que estamos caminando y la puerta de entrada es el posicionamiento de los vecinos y las vecinas frente a las políticas de Milei. Hay mucho enojo, principalmente en la gente, en los adultos mayores. Y bueno, después hablamos, por supuesto, ¿no?, de las propuestas locales también, que a muchos los interpelan o los atraviesan, y les explicamos, por ejemplo, a una persona que puede tener un problema con su pozo atmosférico, que en su momento se presentó una propuesta para realizar un proyecto de ordenanza sobre biodigestores, que es un sistema, digamos, alternativo al pozo atmosférico que le permitiría a esa gente tener una situación de mayor salubridad y un mejor funcionamiento, porque las napas del Magdalena son muy altas. Esa ordenanza no tuvo acompañamiento y el oficialismo no la acompañó, y es nada más que para garantizar el buen vivir de los vecinos que no tienen la posibilidad de tener cloaca en su casa. A través de un programa como era el Banco de Herramientas, se proponía poder realizarlo, que es un programa que le facilita a los vecinos el pago también, ¿no? Después también visitamos los clubes, y por supuesto que en los clubes se hablan de las problemáticas que los atraviesan en relación a la situación nacional, como puede ser el pago de los servicios, las dificultades para poder sostener instituciones tan grandes en el distrito, o algunas más pequeñas, como hoy te decía el Club de los Abuelos, pero bueno, que empiezan a tener la complejidad de que si hay que comprar pintura o hacer algo se complica. Bueno, en su momento se había presentado en contrapeso al convenio que se estaba realizando con River Plate, que era un convenio millonario que terminó siendo dado de baja, un programa de fortalecimiento para actividades deportivas en el distrito de Magdalena, que tampoco tuvo acompañamiento y que hoy sería una ayuda muy grande para los clubes que están pasando un momento realmente difícil. Entonces, en ese sentido, también hablamos mucho con los vecinos en relación a qué podemos hacer como concejales ante las situaciones que los interpelan, porque nosotros como concejales no podemos salir a decir que vamos a hacer casas, porque no es función del Consejo Deliberante hacer casas o viviendas. Pero sí, en su momento, cuando fuimos al Instituto de la Vivienda, habíamos conseguido junto a la concejala Irazu la posibilidad de tener 100 viviendas para Magdalena. Tanto el Ejecutivo como quien hoy es el intendente y quien hoy es el tercer candidato a concejal por la lista del oficialismo, estuvieron presentes con nosotros en la reunión, sabían que era algo concreto y que era una realidad, y no hicieron nada para que eso pueda realizarse. Y si eso hoy fuera un hecho o se hubiese avanzado con ese proyecto, 100 familias de Magdalena tendrían casa, lo que implica, haciendo un promedio de 4 personas por familia, 400 personas hubiesen podido acceder a una vivienda con un pago muy accesible, porque es un plan provincial, ¿no? Entonces todo eso también se charla mucho con los vecinos, pero lo que te abre la puerta es la situación que están atravesando en relación al gobierno nacional. Es lo que los vecinos quieren hablar. Bien, y entonces, bueno, dentro de la gama que encuentra hoy el proceso electoral, frente al oficialismo hay 3 expresiones, 3 listas, y bueno, Fuerza Patria podría ser entonces esa alternativa, digamos, contundente para el vecino. Sí, creemos que es la alternativa que le puede poner un freno a Milei y a todas estas situaciones que los angustian. Creemos que somos la oposición y que hemos presentado un montón de proyectos, algunos que tuvieron tratamiento, la menor cantidad, la mayoría quedaron en comisión, pero siempre proyectos que son concretos, reales y que pueden llegar a realizarse, ¿no? Entendiendo las competencias del concejal, porque es importante eso. Nosotros no podemos salir a prometer vivienda, trabajo, porque esas son competencias del Ejecutivo. El Consejo está para legislar y para controlar, y me parece que es importante, ante una elección legislativa, que se sepa cuál es la función del concejal también, ¿no? Y también del consejero escolar, por supuesto. Claro. Bueno, uno de las propuestas de una de las listas alternativas, digamos, al oficialismo, que es el espacio de pensamiento de acción, propone, bueno, el tema del empleo, ¿no? Dar un empuje interesante, digamos, y ahí se contradice un poco lo que vos estás marcando, Mirna. Sí, me parece que sí.
Me ¿Pero parece. cuál es la propuesta? Y la propuesta es justamente poder, a través del municipio, poder accionar a través de lo que sería, digamos, una especie de banco de empleo, una cuestión así, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que la situación económica es lo que genera empleo o no genera empleo. El municipio obviamente que tiene que buscar una alternativa a la situación actual. Pero desde un proyecto de ordenanza no se puede lograr que el vecino tenga más plata para ir a comprar más, para tener más consumo, para ir a beneficiar a los comerciantes locales. ¿Qué es demagogia entonces? Es demagogia, absolutamente. Todo lo que plantean es demagógico. Y es antipolítica además. Cuando plantean Lo que plantea... Lo que plantea EPA es absolutamente demagógico. Porque primero con esto, me parece que la generación de empleo tiene que ver con un proyecto de país. Y si a vos todo el tiempo te hacen bolsa el salario, si cada vez el pan está más caro, si cada vez la carne está más cara y mucho menos gente consume menos, es porque tiene menos plata. Entonces no va a poder generar trabajo para una changa como antes pasaba, donde vos no cortabas el pasto, sino que le pagabas a alguno que te vaya a cortar, o querías pintar algo y le pagabas a otro para que lo haga. Hoy eso terminó y no hay un proyecto de ordenanza que pueda modificar esa situación. Lo único que puede modificar esa situación es que el gobierno nacional cambie. Entonces, me parece que algunas situaciones son absolutamente demagogas, que es una necesidad la generación de trabajo, que nadie puede discutir eso, pero son contextos nacionales que oprimen a los vecinos de Magdalena como a todo el país. No estamos nosotros ajenos a esa situación económica que fue y es deliberada, porque las mismas recetas que aplican hoy se aplicaron en el 90 y terminaron en la explosión del país en el 2001. Entonces creo que sí, que es demagógico. Es demagógico eso, es demagógico plantear, por ejemplo, que no cobren los aumentos los concejales de este año y que se repartan entre los trabajadores municipales. Yo estoy absolutamente en contra de eso, porque el trabajador tiene que cobrar por lo que hace, no tiene que recibir las migajas de los concejales. Y el concejal tiene que trabajar para que el convenio colectivo de trabajo que hoy existe se cumpla, y no se cumple. Hay un proyecto ahí de espacio de la Cámara, ¿no? Al respecto. Sí, lo presentó Laura, por eso, para mí el concejal tiene que trabajar en función de eso, no en función de darle lo que a mí me sobra para que puedan cobrar un mango más los municipales. Eso es demagogia y antipolítica. Lo que tiene que hacer un concejal es trabajar permanentemente para que el municipal esté mejor. Y hoy existe un convenio colectivo de trabajo. Entonces fijémonos, ¿por qué no le pagan las bonificaciones? Por ejemplo, por técnico profesional, por chofer, por insalubridad, por distintas bonificaciones que existen, que se ponga en valor el título profesional, el título secundario. Hay un montón de factores que hacen que el sueldo del municipal se deteriore, y es donde tiene que estar el Consejo Deliberante y los concejales defendiendo eso. No tienen que darle las migajas que les sobran para que cobren unos mangos más. Parece que falta de política y falta de entendimiento de la función que tienen como concejales, y es absolutamente demagógico, porque yo no quiero que la persona cobre en función de si un concejal quiere o no quiere recibir el aumento anual. Yo quiero que esa persona trabaje por lo que hace y que sea lo que dice la ley, que es el convenio colectivo de trabajo, que se cumpla eso. Me parece que quedaron como en un cuello de botella donde no salen de las propuestas que siempre que en un principio originaron y están tirando bolazo por tirar bolazo, ¿no? Entonces hay que ser oposición, sí, pero también hay que ser responsable. Parece que hay que ser responsable en la propuesta, hay que ser responsable en la viabilidad, porque nosotros, si queremos, también podemos pedirle cualquier cosa al Ejecutivo. Cualquier cosa podemos pedirle. Pero parece que hay que estar primero con las personas que sufren. No podemos estar pensando en ponerle un nombre a un evento municipal de la localidad de Atalaya para ver si... ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿En qué beneficia a la comunidad si la gente no tiene para comer y no llega a fin de mes? Entonces, me parece que hay que visibilizar la problemática económica, que los vecinos la padecen permanentemente, y después pensar en función del rol que ocupa con cada concejal. Entonces, insisto, la oposición seria, real, a nivel local, es Fuerza Patria. No hay ninguna duda de eso. Y no hay ninguna duda del trabajo que vienen realizando los concejales, y fundamentalmente Mirna y Laura, que las hemos acompañado, porque también las bancas son colectivas. Nosotros no creemos en un Mesías que viene a salvar a la humanidad. Creemos en un proyecto político colectivo, donde todos intervienen, donde todos proponen. Y bueno, me parece que la mejor representación que tiene el espacio es Mirna, porque es la persona más capaz que tiene el espacio, sin lugar a duda. Es una persona empática y es una persona trabajadora. Y estoy muy orgulloso de que sea ella que nos represente.
bueno, Fuerza Patria, hay un trabajo interesante del actual concejal Castelli también. Sí, por supuesto, pero tiene otra impronta por ahí, Martín. Y cada uno también hace, desde la política, no puede imponerse, o mejor dicho, uno no puede mantener una farsa durante 4 años, puede mantener una farsa durante 2 meses. Entonces me parece que tiene que ser genuino y tiene que trabajar uno desde la identidad y desde donde uno se siente cómodo. Nosotros nos sentimos cómodos yendo a ver a la gente, estando con la gente, porque siempre lo hicimos. Hoy veníamos a hablar de, bueno, no quiero hablar tanto yo, pero hoy venimos a hablar de la Alborada, si querés comentarle lo que charlamos con los jubilados ahí. Nosotros fuimos a pintar el barrio de los abuelos, de las 16 casas, fuimos a pintar el centro de abuelos de la Alborada, por eso le propusimos poner en condiciones también nuevamente el lugar. Nosotros estamos con los vecinos permanentemente haciendo cosas, digamos. No estamos en un streaming hablando pavada, porque hablar pavada puede hablar cualquiera. Entonces, a la hora de hacer, como decía el general, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Nosotros realizamos con errores, miles, pero también con algunos aciertos, y creemos que la única manera de hacer política es estando con la gente. Y la verdad que si algún vecino o alguna vecina tiene para decirnos algo en lo que piensa distinto, no nos ha pasado, la verdad, o hay gente que por ahí no te dice, no, yo voy a votar otro espacio, pero con todo se ha podido hablar en un marco de respeto, y eso se da también porque uno siempre lo hace. La cercanía con los vecinos existe. Ayer nos juntamos también con jóvenes del distrito, tienen problemáticas que los atraviesan, que también están vinculadas a la situación económica. Por eso es muy difícil abstraer el contexto actual de lo que pasa a nivel nacional, porque todos están atravesados por eso. Los pibes están en la secundaria y te dicen que los amigos dejan la escuela porque tienen que laburar y tienen 2 laburos. O sea, pibes que tienen que estar en la escuela, hoy están laburando para bancar la olla de la familia. Y esas situaciones son muy dolorosas. Hay jubilados que te dicen que están cocinando con leña porque no se quieren gastar la garrafa. Y estamos recorriendo a día 12, 13 de un mes, no estamos yendo un 20 y pico. Entonces cuando vayamos al 20 y pico, ¿con qué nos vamos a encontrar? O sea, estamos contentos de poder estar cerca del vecino, siempre nos gusta estar cerca del vecino, pero la realidad con la que te encontrás hoy cuando vas a visitarlo es una realidad que es dura. Y más cuando vos ves a una persona que si tiene 86 años, está jubilada y está laburando, una abuela de costurera, una abuela estaba en un kiosco, otro abuelo estaba con animales y con la huerta para ver de ahí, para sacar para comer. Entonces, tendrían que estar descansando, tendrían que estar mirando la tele, tendrían que estar calientitos, tendrían que estar con sus medicamentos, y todo eso, la verdad que es cada vez más difícil. Y los pibes están a la misma, porque también son sus abuelos y sus padres los que se están viendo afectados por la situación. Entonces, como que descontextualizar la campaña hoy de lo que pasa a nivel nacional es imposible, porque ninguna puerta en la que golpee te va a pasar que te digan qué bien que está el país. Tal vez no hemos golpeado ninguna, en alguna puede ser que piensen que al país le va muy bien, pero bueno, hasta ahora no nos pasó y hemos caminado mucho, mañana, tarde, noche, en el centro de abuelos. Bueno, hay un montón de reparaciones para hacer, en el de Atalaya. Obviamente que es muy costoso encarar reparaciones edilicias, no solo por lo que son los materiales, sino también por la mano de obra, porque los abuelos no están en condiciones de acompañar, de llevar un mate, de estar ahí con nosotros, pero ellos no pueden ponerse a hacer trabajos de fuerza, ni poda, ni nada de eso, y bueno, necesitan que estemos con ellos, y uno tiene que ser coherente también en lo que dice y en lo que hace. Y la coherencia pasa por esto, por estar cerca del vecino, y si te tenés como una puteada, bancártela, y si te comes un abrazo, mejor. Y también dedicarle tiempo, ¿no? Porque la gente tiene necesidad de hablar, no se puede estar revolviendo la boleta por arriba de una reja, la gente tiene la necesidad de hablar, y nosotros tenemos que tener también el compromiso, si elegimos hacer política, de dedicarle a la gente el tiempo que necesita. Claro, sí, sí. Bueno, contrasta, por ejemplo, con candidatos del oficialismo que por ahí son gracios a hablar. La verdad que es una pena y lamentable. Esperemos que cambien su actitud y la estrategia electoral del oficialismo, que se acobacha mucho, quizás en alguna cuestión, alguna encuesta quizás habrá que ver, pero bueno, la verdad estará en las urnas. Pero las encuestas no están, la verdad, tampoco, la verdad está en la calle, Carlito. Exactamente. Bueno, si algo hay que destacar de la Cámara, están haciendo memoria. 2017, al menos que yo recuerdo, ya 8 años me remonto, y siempre recuerdo a Luciano, a un grupo de gente integrando la Cámara, cerca de algunas cuestiones, digamos, que tienen que ver con problemáticas de barrio, de familias. La
cuestión social, digo, ¿no? Donde muchas veces el Estado tiene que estar para, digamos, asistir. Bueno, a veces el Estado no está. De hecho, ha pasado que hay vecinos que han ido al área social de la comuna a pedir, por ejemplo, una garrafa y le han dicho que no. Bueno, allí la Cámpora siempre ha estado, y no en la coyuntura de un proceso electoral, sino que independientemente de las elecciones siempre ha estado, y eso me parece interesante destacarlo a propósito de lo que estamos hablando. Sí, en realidad el Estado tiene que estar para garantizar derechos. Digamos, nosotros somos una organización política porque cuestionamos un modelo económico que es político. No somos una organización social. Nosotros estamos ayudando a la gente, pero nosotros no queremos abrir un comedor. Nosotros queremos que los pibes coman con sus padres que tienen trabajo en su casa. Entonces el Estado tiene que garantizar eso, que es la dignidad del trabajo, que es el eje vector de una sociedad. Entonces si el hombre tiene trabajo, la mujer tiene trabajo, se puede sentar en su casa con sus hijos a comer, puede ir a estudiar, tiene salud y educación, es lo único que pretendemos, digamos. Y hoy eso no ocurre. Entonces nosotros no queremos acudir a la ayuda de la gente. Queremos que la persona tenga la dignidad de poder tener un trabajo digno y vivir dignamente con su familia. Pero obviamente a veces los contextos de crisis te llevan a poner el pecho en la situación y a dar una mano a los compañeros y a las compañeras del territorio como se puede, porque nosotros no vivimos lujosamente en Puerto Madero, ni tenemos 30.000 cabezas de ganado, ni recorremos Europa. Vivimos como cualquier vecino, podemos dar cuenta de lo que tenemos, y entendemos que hay que estar con la gente, escuchar a la gente. Me parece que estos discursos o estos silencios, mejor dicho, el silencio que hace el oficialismo local y el silencio que hace EPA, es porque no están con la gente. Porque la gente le está pasando muy mal. Como si uno recorre, como decía Mirna, como lo hemos hecho, como lo hicimos siempre, hablar con los vecinos, puede dar cuenta de que la pasan muy mal. Entonces la agenda de la política, la discusión de la política, pasa por otro lado hoy. Y o no les interesa, que es peor, o no están con la gente escuchando lo que la gente necesita. Entonces, me parece sumamente importante eso, digamos, más allá de uno ha tenido una coherencia de pertenecer siempre al mismo espacio, de defender siempre las mismas convicciones, pero uno hace política para que la gente esté bien, para que esté mejor. Y si la gente está mal, uno no puede hacer silencio como lo hacen ellos. Ser cómplice de un gobierno tan tirano como este, me parece que es nefasto. Me parece que la ventaja electoral no tiene ningún sentido para nosotros. Nosotros queremos que la gente viva bien. Y si tenemos que perder algún voto por decir lo que pensamos, y bueno, lo perderemos. Pero no vamos a especular permanentemente sobre el sufrimiento de nuestros vecinos. Esta semana estuvo la vicegobernadora Margallo en la unidad básica, Jorge Miguel también estuvo con abuelos. Sí. ¿qué nos pueden contar al respecto? Bueno, lo más importante también pasa por este anuncio, ¿no?, de la obra importante para optimizar, digamos, lo que es la red de agua potable en Atalaya, ¿no?, que se va a construir en 2 etapas. Sí, la obra, bueno, primero la vicegobernadora, la verdad que es una alegría inmensa que haya venido a visitarnos, una persona que está cumpliendo una función tan importante, pero quiero destacar, porque me pareció sumamente agradable, que ella vino desde un lugar de militante política y de un discurso muy de base, que es muy importante en estos tiempos también, porque es la militancia la que debe salir a hacer la campaña, a hablar con los vecinos, a estar en el 1 a 1. Y que nos haya dedicado el tiempo que nos dedicó y que haya estado teniendo palabras tan lindas con nosotros, ha sido una inyección también para poder seguir en esta campaña, que duele, porque lo que se escucha duele, pero que siempre se hace con esperanza de que las cosas estén mejor, ¿no? Ella anunció la obra de Atalaya, se realizaría en 2 etapas. Primero sería un fortalecimiento del bombeo de la cañería, y luego en la segunda etapa se haría una ampliación en el diámetro de la cañería. Así que bueno, es una obra que debe iniciarse su proceso licitatorio, tiene las etapas administrativas y los plazos correspondientes, pero bueno, asumió el compromiso y la verdad que es muy importante. Ella, además de ser nuestra vicegobernadora, actualmente encabeza la lista de candidatos a diputados por la 3ª sección electoral, acompañada por Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza. Y bueno, la verdad que es un orgullo acompañar a estos 3 diputados que encabezan,
2 de ellos son compañeros de nuestra organización y sabemos que votan lo que tienen que votar y que están del lado de la gente, así que bueno, nos parece sumamente importante su visita y sumamente importante apoyar, porque también necesitamos que en las cámaras, tanto de diputados como senadores en la provincia y en la nación, haya gente que tenga coraje y valor para votar a favor del pueblo y no a favor de los intereses de unos pocos que se llevan millones y millones y no les importa el hambre de la gente ni el dolor. El anuncio de Magario, por supuesto que la obra es muy importante porque es esperada desde hace años por la comunidad atalaya para poder justamente que las familias puedan tener el agua potable, digamos, de forma digna, ¿no? Que muchas veces no abre la canilla y no sale completamente. Pero no está marcado quizás en medio de este proceso electoral por una cuestión oportunista, digamos, no lo ven con fines electoralistas. Para mí es un error comunicar la obra así, sin duda. Porque se puede hacer, digamos, sin estar en campaña y prometer sin estar en campaña. Pero bueno, me parece que también es un gobierno que ha hecho mucho por Magdalena. Digamos, cuando se prendió fuego la escuela 25, el gobierno de Axel vino, puso la plata y se hizo la escuela. Entonces todo lo que Axel dijo que iba a hacer se hizo en Magdalena. Y no es menor. Me parece muy poco estratégico y poco inteligente, sí, sin duda. Pero me parece que se va a hacer eso. Me deja tranquilo que el gobierno provincial, cuando toma una bandera, la lleva a cabo y asume la responsabilidad. Así que tranquiliza eso. No sé si me pareció tan acertado. Porque yo analizo lo que hoy precisa también Fuerza Patria, más allá de los votos de los afiliados y de los simpatizantes del peronismo y del kirchnerismo, también es traccionar los votos del ciudadano independiente, para poder ser, digamos, una alternativa contundente. Sin embargo, creo que con este anuncio de Magario, el ciudadano independiente no sé si se va a traer al espacio, porque lo va a entender, a esta lectura, como una cuestión, ¿no?, electoralista y de oportunismo político, que va a alejar al voto independiente de Fuerza Patria. Sí, lo que pasa es que para mí el voto del independiente lo atraviesan un montón de cosas, como lo que te decía recién, digamos, que no llega a fin de mes, que no puede la madre o la abuela no puede comprar medicamentos, que tiene que optar entre comer o comprar medicamentos, o come pero tiene que elegir qué medicamento toma y qué medicamento no. Entonces me parece que tanto el independiente como aquella persona que ha votado mi ley, hoy creo que se replantean un montón de cuestiones como estas, ¿no? No creo que eso defina el voto. Me pareció poco estratégico así, pero no creo que eso defina. No creo que ninguna persona te vote porque le propongas hacer la obra, o cualquier que te iba a votar no lo haga porque le propusiste hacer la obra. Me parece que no sé si mueve el amperímetro. Parece que la situación económica va a mover el amperímetro y esperemos que tenga una contundencia electoral, una respuesta al freno de mi ley. Me parece que es ese el mensaje que nosotros tenemos que transmitir, y también el mensaje de que vayan a votar, porque no quieren vencidos, quieren un pueblo vencido, un pueblo entregado. Modificaron donde se vota justamente para generar más encono en la gente, que ya de por sí está muy poco predispuesta a ir a buscar el voto, o ir a poner el voto, mejor dicho. Entonces nosotros tenemos que tener la suficiente contundencia para transmitir el mensaje de que tienen que ir a votar, que es importante ponerle un freno en las elecciones, en las urnas. Como decía algún comerciante con el que hablaba con Mirna, no hace falta decir nada, hay que demostrarlo en las urnas, al freno de este gobierno. Me parece que si este gobierno nacional recibe un acompañamiento de la sociedad, se va a profundizar aún más la situación de crisis, porque el ajuste va a ser brutal. La insensibilidad que manejan es algo alarmante, realmente alarmante. Digamos, que una persona con discapacidad permanente, que tenga que trasladarse con bastones escoceses o con silla de ruedas, le pidan una validación sobre su discapacidad, es realmente humillante para esa persona. Entonces, me parece que ha atravesado algunos límites que para nosotros son intolerables, y para muchas sociedades, de las sociedades, son intolerables. Entonces, me parece que el voto de la gente tiene que estar ahí, tiene que estar en ponerle un freno permanente a estas políticas nacionales, y también entender que en una sociedad que se realiza es donde uno se realiza. A mí no me puede ir bien si al otro le va mal. Eso es peronismo puro, digamos. Uno se realiza en una sociedad que se realiza. Uno puede poner un comercio, pero si la gente no tiene plata para ir a comprarle, no va a andar bien el comercio. Por más ganas que le ponga, por más días y horas que esté trabajando, pelándose el lomo, tratando de sostener y hacer crecer su comercio, si la gente no tiene plata no va a ir a comprar nada al comercio. Y el comerciante, por ende, o va a tener que cerrar o va a tener que despedir a la persona que pudo tomar para que trabaje en su comercio, y empieza a ser una cadena terrible de esa persona desocupada, de ese comerciante que ya no lo tiene,
de esa persona que no pudiera comprar, y es la situación que se va a profundizar si no le ponemos un freno hoy en las urnas el 7 de septiembre. Entonces, me parece que el mensaje tiene que ser ese, me parece que es el mensaje que estamos transmitiendo y la gente lo entiende así, lo entiende así. Mirna, cumplís tu mandato ahora en el 2023, casi la mitad del mandato, bueno, tuviste que asumir el rol en la provincia de Buenos Aires, y ahora, bueno, si el vecino también confía y aspira a apoyarte nuevamente, bueno, asumirías, ¿no?, la Sí, banda, sí. pero volverías luego a provincia. ¿Cómo va a ser eso en todo caso? Y no, si un vecino te vota para que seas concejal, ¿no lo estarías quizás defraudando si te vas a trabajar a la órbita provincial? No, hay compatibilidad en la función. Yo puedo estar en mi trabajo en la provincia y en el consejo como otros concejales en funciones, haciendo lo que hice ahora, que es renunciar a la dieta. Así que no tengo incompatibilidad, también los horarios me lo permiten y hoy por hoy me estoy desempeñando en otro lugar, como te comentaba el otro día, diferente a donde empecé inicialmente, en el que tengo otra flexibilidad y otra posibilidad para poder trabajar. Y la verdad que si bien yo estuve trabajando en la provincia, siempre estuve en Magdalena, hemos trabajado permanentemente con los vecinos, nunca me fui del pueblo porque algunos quieren instalar o que es una candidatura testimonial, o que yo me fui de Magdalena. Yo no me fui nunca de Magdalena, y aunque había días que llegaba muy tarde y muy cansada también, porque también tengo una familia, tengo a mis hijos que son pequeños y demás, nunca dejé de estar con los vecinos cuando los vecinos lo necesitaron, y nunca dejé de trabajar junto a mi organización política para el bienestar de los vecinos. De hecho, inauguramos hace unos meses un centro cultural que está absolutamente a disposición del vecino que quiera acceder, con todo tipo de actividades gratuitas y permanentemente permitiendo que los vecinos y las vecinas accedan a la cultura. Y ese centro cultural hoy funciona gracias a que nosotros, con nuestras manos y con nuestro trabajo, lo pudimos poner en marcha, y es literal lo que digo porque no empleamos a nadie, fue la militancia y vecinos que no son de la organización, pero que sí se sintieron atraídos y que hoy son los que lo sostienen. De hecho, aprovecho a pasar la propaganda. Mañana, por el Día del Niño, se realiza un circo, se llama Circo en tu Barrio, un programa articulado desde el Centro Cultural La Casita de Olga con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Se realiza el evento en el Club Villa Garibaldi. Si hace mucho frío vamos a estar dentro del club, si está lindo y el tiempo lo permite vamos a estar en la plaza, vamos a estar repartiendo golosinas, juguetes, gracias a la colaboración de distintos vecinos y vecinas que han aportado cada uno su granito de arena para que esto suceda. Así que esperamos que todos los niños se acerquen a las 15 a Villa para poder pasar una tarde linda y para poder dar una mano por ahí al papá o a la mamá que no puede darle otro tipo de gusto al pibe, ¿no? Pero bueno. Sí, recuerdo algunas sesiones especiales, esto también te lo hemos marcado en algún momento, los 24 de marzo, que es el Día Nacional por la Memoria y la Verdad y la Justicia, donde se realiza, por ejemplo, en el Consejo Deliberante la sesión especial, acorde a la fecha tan importante para nuestra historia y nuestro presente, por supuesto, y para nuestro futuro. Muchas veces has estado en las movilizaciones. Todas. Claro, en todas. Y yo marco siempre de Radio Política, ahí no priorizás quizás el rol militante por sobre la función pública. ¿No crees que eso debieras corregirlo? No, a mí me parece que el 24 de marzo es una fecha para estar en la calle, que quien realmente defiende la fecha y defiende las políticas de derechos humanos tiene que tener la convicción de que es un día para estar con las madres y las abuelas, que lo que han sabido hacer y defender las madres y las abuelas en esa plaza nos demanda el compromiso político, a quienes somos militantes políticos y defendemos los derechos humanos, de estar acompañándolas. Y estoy convencida de lo que hago y lo voy a seguir haciendo. Sí, además defender los derechos humanos no tiene que ver con ir a una sesión el 24 de marzo. Tiene que ver con un montón de otras cosas, digamos. El propio intendente, cuando era concejal, dijo que derechos humanos para lo que eran derechos de humanos, que era un discurso de la dictadura. Sí. Y siguen llamando proceso a un genocidio, digamos, cuando de proceso tuvo muy poco. Entonces, me parece que hay que formarse y hay que trabajar, sobre todo para que no vuelva a perpetrarse semejante hecho, ¿no? Vos fíjate que hoy el presidente y su espacio pone kirchnerismo, nunca más, con la tipografía de nunca más aquel, de trasera con el coraje de Alfonsín enjuiciando la Junta. Y esos discursos se empiezan a habilitar, el eliminar al otro. Me parece que es muy preocupante cuando vos deshumanizás al otro, porque empiezan a permitirse acciones
Primero empieza con la palabra, como hizo Hitler en su momento, que trataba a los judíos como ratas, después los trataba como si fueran monos, le quitaba la humanidad y después terminó matando a 6 millones de judíos. No digo que Milei vaya a matar a 6 millones de personas, lo que digo es que a veces uno no sabe dónde terminan determinados discursos de odio y pueden terminar en consecuencias como esas, ¿no? Entonces, me parece que defender los derechos humanos y tener coherencia tiene que ver con eso. Porque el derecho humano también es que una persona acceda a una alimentación digna, a un trabajo digno, a una vivienda digna. Y quienes han hecho eso por nuestro pueblo fue el peronismo, sin ningún lugar a duda. Y muchos concejales tienen las comisiones de acuerdo a si pueden o no por su horario de trabajo. Nosotros vivimos 24/7 para la política, tenemos nuestro propio trabajo, por supuesto, pero no hacemos política cuando tenemos tiempo libre. Entonces, algunos concejales que se acomodan las comisiones para... Sí, la mayoría. La gran mayoría. Bueno, igual lo sabés. Entonces... Yo hace rato sostengo que la media de la dirigencia nuestra es mediocre. Absolutamente. Pero esperemos que la media de la dirigencia provincial y nacional no sea como la de Magdalena, porque si no estamos condenados al fracaso como país, ¿no? Lo que pasa es que la dirigencia tampoco nace un repollo ni viene de Júpiter. Entonces la dirigencia responde a la base y a la sustentación política que le da la sociedad. Entonces también la mediocridad en la política se está instalando mucho. Esto de putearse, de insultarse, de la bajeza, de burlarse, de no darle una profundidad a la discusión, de ser todo el tiempo chicana, como si fuera un Boca River, ¿no? Donde la argumentación queda de lado, donde la fundamentación de lo que se dice queda de lado, donde importa más el discurso de odio que se impone y no un análisis profundo, donde importa más qué se hace por streaming o qué está de moda y no dar las discusiones profundas que necesitamos dar, es lo que desprestigia la política. Y los dirigentes políticos empiezan, y es un fenómeno mundial, no es un fenómeno municipal ni nacional, es un fenómeno mundial. Hoy tenés a Zelensky, presidente de Ucrania, que era un actor cómico, presidente, y lo llevó a una guerra con Rusia, digamos. Lo tenés a Trump, que era un farandulero, presidente de Estados Unidos. Digamos, y hay un montón de ejemplos de ese tipo donde se desprestigia la política. Me parece que nosotros justamente lo que tenemos que tener es responsabilidad y formación como cuadros políticos para elevarla al pedestal que pertenece. Porque la política se ensucia por los que hacen política. ¿Y Máximo Kirchner desprestigia la política o le da prestigio? ¿A vos qué te parece? Y vos sabés que Creo que ya sé lo que vas a responder. No, pero una de las verdades, una de las raíces verdades del peronismo es que cada hombre tiene que producir al menos lo que consume. Sí. Gran parte del kirchnerismo en su momento otorgó planes sociales a cambio de nada, simplemente de movilizaciones. No, perdón, ahí entramos en discusión otra vez. Y ¿A cambio de qué? No, y De nada. otra es para el peronismo hay una sola clase de hombres. Los que trabajan. Máximo, ¿De qué trabaja Milei? Máximo Kirchner, ¿de qué trabaja? ¿De qué trabaja Milei? ¿De qué trabajó Milei? No, Milei, dejalo que es. No, bueno, pero el presidente de la nación, Máximo es un dirigente político como un montón de otros. El presidente de la nación, vos sabías que Karina Milei aumentó su patrimonio, ¿sabés por qué? Porque es la primera vez que tiene un trabajo formal. No, ya que por supuesto. Entonces siempre se le cae y se estigmatiza al negro peroncho. Digamos, pero ellos tienen, el compañero Tino García siempre decía lo mismo, nosotros tenemos que aprobar siempre con 10. Ellos aprueban con 4, nosotros siempre tenemos que aprobar con 10. Entonces lo que digo es, Máximo no escapa al resto de la dirigencia política. ¿De qué trabajaba Sergio Massa? ¿De qué trabaja Sergio Massa? ¿De qué trabaja? Te puedo nombrar miles de todos los espacios políticos. Entonces, me parece que uno tiene que analizar al dirigente político por lo que hace como dirigente político. Así estamos como país también, ¿no? Lo que hace como dirigente político. Massa, Kirchner, Macri, ¿Y de qué trabaja, qué sé yo? 60% de pobreza, así estamos. Bregman, ¿de qué trabaja? Te puedo dar del Caño, ¿qué hace del Caño? ¿Trabaja en una fábrica defendiendo la clase obrera? Bueno, entonces, lo que digo es que uno tiene que analizar la política del dirigente político de acuerdo a lo que hace como dirigente político. Me parece que personalizar la política la desprestigia aún más, porque yo puedo venir acá a decir cualquier barbaridad de cualquier dirigente político, en Magdalena, por ejemplo, y lo único que hago yo es tirar bosta al otro. Políticamente no sirve que yo venga a hablar mal de una persona o de un funcionario de lo que hace de su vida, ¿no?
Después, obviamente, uno tiene un posicionamiento político y es crítico de ese posicionamiento político y de lo que hace políticamente. Entonces, Máximo ha recuperado Lanús, que la tenía el macrismo, la ha recuperado para el peronismo con Julián Álvarez, yendo interno, ganando la interna y ganando el municipio. Lo hizo en Quilmes, yendo interna, ganando el municipio. Lo hizo en Hurlingham, yendo con Juanchi Zabaleta, que sale a hablar como si fuera, no sé, Juan Perón y no pudo sostener su propio distrito. Lo hizo en Bransen, lo hizo en Bahía Blanca. Logró ganar 12 municipios en la provincia de Buenos Aires y es el presidente del PJ. O sea, como dirigente político ha construido una masa y un poder en la provincia que nos permite hoy estar como estamos. Porque si nosotros no hubiésemos recuperado Lanús, Quilmes y un montón de otros municipios, estaríamos muchísimo peor de lo que estamos ahora. Y nunca se lo pone en valor porque es Máximo Kirchner. Nunca se analiza la política en esa profundidad porque es Máximo Kirchner. ¿Y sabés qué pasa? A mí me gustan los dirigentes políticos que los cuestionan los poderes. El que cuestiona el medio es el que más me gusta a mí, digamos. Porque cuando vos te empiezan a lavar los medios porque estás trabajando para ellos. Y los medios son los voceros del poder económico. A ellos vos ves a los medios diciendo, yendo a una casa de un jubilado que, como decía Mirna recién, tiene que calentar con leña porque no quiere terminarse la garrafa porque tiene frío. No, eso los medios no lo hacen. Los medios hablan de la corrupción acá y de estos discursos que en realidad lo que esconden es la profundidad de la discusión política. Que fue lo que pasó con De la Rúa con Menem. Cuando De la Rúa asume, el discurso de campaña de De la Rúa era, dicen que soy aburrido porque no ando en Ferrari. No era que Menem había entregado el país y había ajustado enormemente y había dejado al pueblo culo para el norte, digamos. Era que él venía a ser, no iba a robar y que iba a ser una persona seria. Y terminó siendo lo mismo. Y peor de lo que hizo. Porque terminó matando militantes en la calle, digamos. Entonces, me parece que al dirigente político hay que analizarlo según lo que haga en la política. Obviamente no vamos a permitir aberraciones, digo, pero si uno entra, yo te puedo decir cualquier barbaridad de cualquiera y no tiene ningún capital político eso. Y eso, como decía anteriormente, me parece que desprestigia permanentemente la política, no hablar de política. Me parece que es lo que tenemos que hacer, hablar de política. Parece que algunos se agarran de eso porque no tienen qué decir, digamos. Porque un gobierno como el de ahora no te puede decir, bueno, le recortamos, como pasó, la misma Patricia Bullrich recortó el 13% de los jubilados en el 2001. Y hoy es la salvadora de la patria. Era ministra de Trabajo de la Rúa. Era ministra de Trabajo de la Rúa, exactamente. Sturzenegger era funcionario de la Rúa. Digamos. Son las mismas personas con las mismas recetas. Y va, lamentablemente, a tener el mismo desencadenante, que va a ser el 2001. Ahora, ¿puede haber un escenario parecido al diciembre del 2001? No tengo ninguna duda. Próximamente. No tengo ninguna duda porque además los procesos económicos se han acelerado muchísimo. Y ahí los intendentes del conurbano no fogonearon, digamos, la movida para derrocar al presidente. Yo creo que yo no coincido con eso. ¿Por qué no coincido con eso? Porque si un vecino de Magdalena, como pasa hoy, y el municipio no tiene ninguna respuesta, no puede calefaccionar su casa porque no tiene una garrafa, o no puede prender una hornalla porque no tiene una garrafa, va al municipio. Entonces, ¿qué fogoneada puede hacer un intendente si la gente te va a reclamar a vos como intendente? No va a ir a la casa de Milei o a la Rosada golpearle las manos o pedirle una garrafa. Se la pide el intendente. Entonces, los que más sufren las crisis económicas son los intendentes, porque son la primera cercanía con el vecino. El presidente está en la Rosada, está en Olivo, no sé, y alguno se fue por helicóptero y el otro está en España, digamos. Y otro no sabe dónde anda porque vive paviando todo el día. Al de España lo trajeron ustedes, ¿eh? Sí, de verdad. Y bueno, pero son críticas, autocríticas que tenemos que hacernos. Y no nos puede volver a pasar lo mismo en el 27, porque si nosotros traemos a una persona para que sea presidente de la nación y se come los mocos como se come Alberto Fernández, y no fue al frente tomando decisiones políticas para beneficiar a nuestro pueblo en contra de los sectores económicos, que son los dueños del país, son los que gobiernan hoy, no nos puede volver a pasar lo mismo. No podemos volver a ganar, pero para perder. Porque ganamos para perder con Alberto. Me parece que es la discusión que estamos teniendo internamente en el peronismo, que se ha sintetizado en la unidad que logramos tener, pero que nosotros estamos siempre del mismo lado. Para nosotros la tercera posición, como marca el peronismo, es entre el comunismo y el capitalismo. No somos ni yanqui ni marxista, como decía el general, somos peronistas. Ahora, entre opresor y oprimido, nosotros no tenemos nunca una tercera posición. Nosotros estamos siempre con el oprimido y siempre enfrentando al opresor, siempre combatiendo el capital. Entonces me parece que algunos, hoy en este contexto de crisis, de situación de miércoles que pasa en nuestro país y nuestros vecinos,
se miran las uñas y silban un guarezón, ¿no? Como decía Discépolo, se hacen los boludos hablando en criollo, se hacen los distraídos y no hablan de lo que tienen que hablar, de lo mal que lo pasa al vecino, pidiendo una ventaja electoral para que vayan y pongan su votito a aquel de Milei que todavía lo defiende y que no sabe quién votar a nivel local. Entonces, nosotros somos la firme oposición que tiene Milei, no tanto en Magdalena como en todo el país. Nosotros vamos a ser la alternativa a un gobierno de Milei y somos la oposición y los que van a poner el freno a Milei. Para eso necesitamos diputados y senadores que no se vendan, que no le pongan $200.000 y que vote lo que le pide Milei, como pasó con Queifer, con un montón de diputados y senadores que votan según lo que a él le conviene. Necesitamos gente con convicciones que defiendan a nuestro pueblo. Y nosotros tenemos el orgullo de decir que nuestros representantes de nuestra organización, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, nunca han votado nada en contra de nuestro pueblo. Y esa coherencia se va a poner en valor tarde o temprano, se va a poner en valor, no tengo ninguna duda de eso. ¿Quedaron limadas las asperezas con el concejal Fulgione? Y las asperezas siempre están, el movimiento es amplio. No vamos a negar las asperezas que tenemos. Nosotros lo que tenemos que tener es la responsabilidad de representar a nuestros vecinos de la mejor manera. Después las diferencias que puede tener con Fulgione o con quien fuera son secundarias en este momento. Porque yo recuerdo que habías expresado que no te interesaba limar las asperezas en todo caso. Sí, pero más adelante. Hoy la problemática es que el vecino no llega a fin de mes, que no tiene para comer y que los jubilados no tienen su medicamento. Lo demás es absolutamente secundario. Digamos, como decía el general, hay problemas primarios y problemas secundarios. Hoy lo más importante es poner un freno a Milei y que nuestros vecinos vivan dignamente, o por lo menos no lo lleven puesto como pretenden hacerlo. Eso es nuestra prioridad hoy. Después vendrán discusiones más de fondo y vendrán seguramente ámbitos donde van a participar los compañeros, donde tenemos que lograr la mayor apertura posible y la mejor representación que podamos tener. Pero hoy tenemos que estar todos unidos, y estamos todos unidos, defendiendo el bolsillo de nuestros vecinos, defendiendo que no le vengan tarifas de 400.000 pesos, de 300.000 pesos, que no puedan comprar. Me contaba un amigo de esta semana. Exactamente. Entonces, ese es el freno que nosotros tenemos que poner. 500.000 pesos. Y a nivel local, que el municipio, o mejor dicho, los oficialistas, los concejales oficialistas, nos dejan tratar un montón de proyectos que hemos presentado como espacio de Fuerza Patria en su conjunto. Que bueno, Mirna puede dar más detalles de eso, pero más de la mitad de los proyectos que han presentado Mirna y Laura no han tenido siquiera tratamiento en el Consejo Deliberante. No es que Por se votaron ejemplo, hace 5 meses se presentó una solicitud manifestada por una vecina que vive en el barrio conocido como Rancho de Goma, que es Camino de Esquiaga, que necesitaba alcantarillas y necesitaba reparar la calle, una familia muy humilde. Llego el otro día a la Comisión de Obras Públicas y abro la carpeta y me dicen, no hay nada. Y el proyecto estaba ahí. Y cuando la voy a visitar a esa vecina, tenía la calle reparada. Y le digo, qué bueno, ¿vinieron del municipio? No, me dice. Con mi marido compramos la tierra y la pusimos nosotros y la reparamos nosotros, pues si no, no podemos ni entrar ni salir cuando llueve. Y eso, en la situación en la que estamos, una familia que no llega a fin de mes, que tenga que estar gastándose 300 lucas para poder arreglar la calle, para poder entrar a la casa. No estamos hablando de que estaba pidiendo que le hagan una casa nueva, ni que... O sea, de la dignidad de poder entrar a su domicilio, nada más. Y que se lo toque pagar su bolsillo, es muy triste. Es muy triste. Porque me parece que el Ejecutivo está gobernando para el centro y la periferia está abandonada. Sí, han hecho reclamos también y bueno, desde el bloque, ¿no?, de Fuerza Patria, en varios aspectos, varias problemáticas, distintas zonas, barrios, siempre han presentado proyectos, obviamente por no tener mayoría en el cuerpo deliberativo no prospera, ¿no? Así es. Pero bueno, han marcado igual de todas maneras esa preocupación y llevar la voz del vecino también, acercarla, ¿no? Sí, también ser claro con el vecino y decirle la verdad. Esto que hablaba Luciano, no ir a hacer demagogia. Decirle, nosotros tenemos esta posibilidad, el consejo que tenemos hoy tiene... Yo en el consejo en el que inicié la gestión es un consejo distinto al de hoy. Hay otra conformación y configuración por internas de otros espacios. Entonces, hoy hay un poco más de posibilidades. Pero bueno, la definición final siempre la tiene el oficialismo. Por eso es importante sumar concejales, sumar voces en el consejo y sumar fuerza para poder hacer que los reclamos legítimos de los vecinos y de las vecinas, que somos nosotros quienes los llevamos, porque nosotros no somos el concejal Fulgione Pablo siempre decía la escribanía, pero nosotros no estamos para nada más tratar lo que viene del Ejecutivo y pasa porque ellos aprueban todo. Nosotros también tenemos que responder
a lo que los vecinos necesitan que sea legislado. Y para responder a eso, los problemas de los vecinos, primero hay que ir a buscarlo, porque no todos los vecinos van a ir a buscarte a vos, ni te van a ir a golpear al consejo, porque algunos no llegan. Entonces vos tenés que estar con los vecinos, relevar lo que les pasa, escucharlo, y cuando esa problemática llega, la mayoría, por no decirte todos, los problemas que provienen directamente de un vecino no son tratados. No son tratados. Y nosotros no somos el Ejecutivo, somos el Legislativo. Y tenemos que dar respuesta legislativa a los vecinos y vecinas de Magdalena que la necesitan. Y si un vecino necesita que le arreglen la calle, que lo acompañen, que llegue a sesión y que lo desaprueben en la sesión con el vecino sentado ahí. Hagamos política con coraje. Porque quedándonos callados, no participando en un café político o no saliendo a caminar la calle, eso se termina un día. Los vecinos quieren que la gente esté en la calle. Y nos han recibido gente que dice, yo a ustedes no los voto, y terminamos teniendo una charla y la situación se revierte. ¿Por qué? Porque no va nadie a vernos. Esa es la realidad. Nosotros. Bueno, ya para ir cerrando en esta jugosa charla con Mirna Gurina, concejal de Fuerza Patria, Luciano Encina, referente de la Cámpora. Bueno, quizás algún mensaje, ¿no?, para el vecino y la vecina que está escuchando. Seguramente, bueno, ya han estado en contacto, ¿no?, pero quizás está escuchando y por qué confían en ustedes, ¿no?, en esta lista que encabeza Castelli, que luego está Gurina, que luego está Pereira, sí, que bueno, los compañeros, ¿no?, que conforman Fuerza Patria, ¿no?, que bueno, tienen que remontar también recordemos que en la elección anterior tuvieron una performance muy negativa, ¿no?, allí casi con EPA los mismos votos, 2.500, así que bueno, ¿qué se le puede decir al vecino más de lo que ya le han dicho, ¿no?, concretamente? A mí me parece que la fortaleza que tenemos es que somos una fuerza política que tiene un proyecto provincial, que ha sabido tener un proyecto nacional, que ese proyecto nacional se ha traducido en Magdalena en obras concretas, que la gente ve que son tangibles, que no son propuestas ni sueños, son escuelas secundarias inauguradas, escuela que ante un accidente el gobierno provincial automáticamente dio respuesta, son rutas, son mejoras en el hospital, son muchas obras que han mejorado la calidad de vida de las y los magdalenenses, y nosotros somos parte de esa fuerza política que no es una incógnita y tampoco es una novedad. Y ante situaciones de crisis sabemos quiénes han sido los que han dado respuesta, que ante el 2001 fue Néstor Kirchner quien vino a traer esperanza de nuevo a los argentinos, a devolvernos las ganas de involucrarnos en la política, y que en este contexto nosotros no somos algo desconocido, somos algo conocido, somos algo que se puede visualizar, como te digo, en todas estas obras, y somos una fuerza política que está con los vecinos siempre. No salimos en los años impares a caminar, no salimos en los años impares a estar con los vecinos, salimos siempre, y eso la gente lo sabe, por eso nos recibe como nos recibe, y esperamos que nos acompañe, porque como dijo Luciano, somos la fuerza opositora a Milei, y somos los que debemos ponerle un freno para que los argentinos y los magdalenenses dejen de pasarla tan mal como le están pasando. Creo que la coherencia que mantenemos frente a los derechos que hemos conquistado y que se están perdiendo permanentemente es lo que pone en valor nuestro espacio político. A nosotros sigue conduciendo Cristina Fernández de Kirchner y va a seguir conduciendo ella, independientemente de que algunos ahora se hagan los sonsos y miren para el costado, porque fue la que tuvo el coraje de enfrentar al poder y darle dignidad a nuestro pueblo. Y me parece que la política, vos podés hablar muy lindo, podés ser muy coacheado, tener los focus group que te dicen hablar de determinada cosa, hablar de aquello, hablar de esto, pero cuando gobernás tenés que tener el coraje de enfrentar al poder real. Y el poder real no se vota. El poder real son los dueños de la tierra, los dueños de los bancos, que manejan absolutamente todo. Te manejan la comida, te manejan tu sueldo, te manejan la tasa de interés, te manejan todo lo que en el día a día nosotros transitamos. Y hoy gobierna el poder económico. Y el único poder político que se puede plantar es el nuestro, porque ya lo demostró. Como que no aumentan las tarifas, es una decisión política de un Estado. Y hoy este Estado permite que aumenten las tarifas y que se dolaricen. Por eso le vienen 500.000 pesos a nuestros vecinos. Lo que pasa es que le hicieron creer el verso de que no, están subsidiados. Y sí, obvio que están subsidiados, pero para que vos tengas poder de consumo, están subsidiados. Y no le vamos a permitir al empresario que viene a lucrar con la comida o con los servicios. Eso lo tiene que administrar el Estado y manejar el Estado, y me parece que se hizo de manera eficiente, y que hoy aquel que se comió la curva pensando que a los negros le daban subsidios se dio cuenta que en realidad el beneficiado era el trabajador.
trabajador que trabaja en Estelé, que hoy le viene 500.000 pesos, o que trabaja en la Curtiembre, que no puede comprar 2 kilos de carne para comer con su familia, no puede comerse un asado después de haber trabajado 10 horas. Me parece que lo que decía Mirna, no somos nosotros una incógnita. Justamente somos la esperanza y la certeza de un pueblo. Y me parece que eso más tarde o más temprano se va a terminar definiendo a nuestro favor. Y después que hacemos la política como una forma de vida, no hacemos la política cuando tenemos tiempo libre, no es un hobby, es una forma de vivir. Y podemos equivocarnos, pero nunca nos vamos a equivocar en función de un beneficio personal, sino pensando que es lo mejor para nuestros vecinos. Siempre nosotros trabajamos pensando en lo mejor para nuestros vecinos. Y eso los vecinos lo saben porque en Magdalena tenemos la virtud y la suerte de conocernos todos. Y saben que nosotros no nos vendemos, que no estamos al mejor postor y que no vamos nunca a transar para un beneficio personal. Y eso me parece que más tarde, más temprano se va a poner en valor y que la gente lo va a reconocer y lo va a entender. Muy bien. Mirna, Urlina, Luciano Lencina, muchísimas gracias. Una cosita más, sí, por favor, que todos los que quieran consultar el padrón pueden acercarse a la unidad básica de calle Míguez, a la unidad básica Jorjón de Miguel, que cambiaron muchos lugares de votación y que el voto es la herramienta que tienen los ciudadanos para revertir esta situación. Es muy importante que vayan a votar. Si nos ven en la calle nos preguntan, si se quieren acercar se acercan, se comunican por redes sociales, no hay ningún problema, pero cambiaron prácticamente todos los lugares de votación en Magdalena y es muy importante que sepa la gente dónde votar y es muy importante que vaya a votar, porque contra un presidente que viene a hacer daño y a vetar, el voto es la herramienta que tenemos los ciudadanos para revertir la situación. Otra cosa, fuiste el único periodista que habló de la ausencia del funcionario, o mejor dicho, del primer candidato a concejal del oficialismo ausente en el debate, así que te felicito por eso, porque el resto de los medios no vi nada en ningún lado. Bueno, recordemos, allá que me das pie, porque en el primer debate que se hizo, una charla sí. de los primeros candidatos, estuvieron los primeros justamente, para la redundancia, los candidatos de Fuerza Patria, Castelli, de EPA Idoy y de La Libertad Avanza, Zanelli. Faltó Aramburu, que es el que representa al oficialismo, y ahora se viene uno para consejeros escolares. Sí, Aramburu, que encabeza la lista de Lisandro y que denunció penalmente a su presidenta del Consejo Liberante, que fue Daniela Peluso, que es Daniela Peluso. Esa es una pregunta que ya se la adelantamos. Si está escuchando al candidato Aramburu, le damos un changüí para que la piense. ¿Cómo va a ser la relación con Peluso, con Daniela Peluso, con Peluso digo, la actual presidente? Habrá que ver después si seguirá siendo presidente con la nueva conformación del Consejo, ¿no? Pero digo, ¿cómo va a ser la relación ahí entre Aramburu y Peluso? Porque, ¿cómo trabajaría, aquella persona que denunció a uno penalmente, digamos, no políticamente? O sea, no, penalmente. Muy pocas veces se ha visto en la historia. Yo creo que nunca, no sé. No me acuerdo yo. La de que política va a resolver todo en el terreno político, ¿no? Pero bueno. No, además la denuncia penalmente y no apela a la justicia, digamos. Es absolutamente incoherente lo que hace. Porque si vos estás en contra de un fallo y crees que estás ejerciendo de manera indebida la función pública, tenés que denunciarla penalmente y después apelar en la justicia. Hizo una cosa y no apeló en la justicia. Bueno, y esta semana se va a hacer un nuevo... Y además el intendente lo premio, poniéndolo primero en la lista, digamos. Una cosa insólita, realmente. Bueno, esta semana se va a hacer una entrevista con los primeros candidatos a consejeros escolares. ¿Van todos? Nahuel Maldonado de Fuerza Patria, Miguel Vitela de EPA, y también la candidata de Libertad Avanza, Villarreal. Villarruel, Verónica. Verónica Villarruel. Bueno, ya el apellido, ¿viste? Claro, el candidato del oficialismo no va a asistir. Ah, ya está confirmado. Que es Caminos. Así que también lamentable, porque es uno también... Caminante no hay camino. Claro, pero uno de los deberes del funcionario público también es dar cuenta, digamos, obvio, a la comunidad y sobre todo a través de los medios de comunicación de lo que se viene elaborando, ¿no? Así que bueno, esto también... Sí, pero a veces están más cómodos grabados que en vivo, capaz que por eso. Bueno, y algunos sectores ya empiezan a hablar en el rum de nuestra política de una especie de burbuja de soberbia que estaría rodeando a quien hoy es el presidente del Consejo Escolar, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que debe seguir siendo humilde. Esperemos que no cambie, ¿no? Es una definición del intendente, ese, bueno, no es de él. Bueno, viste cómo es esto. Así que bueno, pero volvamos a Fuerza Patria, Gurín y Lencina, la primera nota que han hecho juntos. Los dos, no nos peleamos, que no es menor. No, son compañeros, por supuesto, de la vida, como los sabemos, pero también forman parte del mismo espacio, donde más allá de las diferentes opiniones que tenemos,
destacamos la coherencia, que hoy en la política y sobre todo en Magdalena ya es mucho. Así que muchas gracias, chicos. Muchas gracias por Gracias. tu tiempo.